Hola, bienvenidas y bienvenidos. Para los que no me conozcáis, soy Adela Blanco, terapeuta morfoanalista y secretaria de la Asociación Española de Terapia Morfoanalítica. Esta asociación, junto al equipo de formación de la Terapia Morfoanalítica España, estamos organizando un ciclo de conferencias para hablar del cuerpo en psicoterapia. La terapia morfoanalítica es una terapia psicocorporal y analítica que parte de la base de que cuando una persona sufre, sufre en su totalidad, todo su ser sufre, independientemente de la vía por la que se manifiesta su malestar. Así crea las condiciones para una escucha profunda en la que lo psíquico y lo corporal se vivan como una experiencia integrada. El pasado 5 de marzo inauguramos este ciclo de entrevistas sobre el cuerpo en psicoterapia. En esta ocasión, Mirta Díaz entrevistó a Serge Peirot, creador de este método terapéutico psicocorporal denominado terapia morfoanalítica, que podrán ver a través de YouTube. Hoy nos encontramos con Francisco Díaz en esta exposición magnífica de Edu Hermida en el Centro Torrente Ballester de Ferrol. Damos desde aquí las gracias al centro y a Edu Hermida por facilitarnos este espacio. Y a continuación voy a presentar a Francisco Díaz. Francisco Díaz es un psicólogo clínico con amplia y dilatada experiencia en salud mental infanto-juvenil. Es también terapeuta morfoanalista, supervisor y forma parte del equipo pedagógico de formación en terapia morfoanalítica de Serge Peirot en España. El título de esta conferencia es ¿Por qué el cuerpo en psicoterapia? Francisco, ¿qué podemos decir del cuerpo? Hola Adela. ¿Qué podemos decir del cuerpo? Hay muchas perspectivas desde las que podemos hablar de algo que va más allá de las palabras. Últimamente he tenido ocasión así de reflexionar y por tanto de pensar sobre esto. He leído algunos autores que desde su perspectiva filosófica decían cosas que me parecían muy interesantes, ¿no? Creo que en nuestra sociedad occidental ha predominado durante mucho tiempo el llamado dualismo cartesiano, ¿no? El contemplar el alma y el cuerpo como dos elementos casi antagónicos, ¿no? En vez de verlos como complementos de una misma unidad, ¿no? Descartes priorizaba la razón y podría decirse que aconsejaba desprenderse de las impresiones de los sentidos. Sin embargo, hay otros autores como Heidegger que nos dice que para hablar del hombre, de la existencia, hemos de tomar como punto de partida el estar en el mundo. Y me parece una frase muy sugerente, ¿no? El estar en el mundo. Porque el cuerpo es nuestra referencia para estar en el mundo. Nos da una experiencia de realidad y es en el cuerpo donde sentimos, donde percibimos, desde donde actuamos, a través de nuestro ser interno contacta con el mundo. Y hay otros autores muy interesantes, otros filósofos como Merleau-Ponty, que nos dice también que el cuerpo es una condición permanente de la existencia. Entonces nos reconocemos y reconocemos a los demás desde nuestra corporeidad. Como dices, existimos en el cuerpo, entonces, ¿cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo hoy, en la sociedad actual? Bueno, yo diría que encontrar nuestro lugar en el mundo casi es una tarea de toda la vida, ¿no? Y para situarnos en el mundo
necesitamos en primer lugar ir tomando una conciencia progresiva de nosotros mismos, y no podemos hacerlo si no habitamos nuestro cuerpo, si no lo hacemos una parte esencial de nosotros mismos, ¿no? Sabemos de cómo el bebé va interaccionando con el mundo que le rodea cuerpo a cuerpo, a través de toda una etapa que llamamos sensorio-motriz, donde a partir de los sentidos y de su capacidad de moverse, explora y va haciendo suyo el mundo externo, ¿no? Y en este sentido no podemos desarrollarnos y hacer esta parte de construcción progresiva del yo sin esta exploración del entorno, y también sin la presencia de alguien que nos aporta el sostén necesario para hacerlo de una manera segura. A partir de toda esta exploración, el cerebro va creando sus redes neurales, vamos incorporando patrones de comportamiento y esquemas mentales que facilitan nuestra adaptación al medio, que nos van dando una capacidad de respuesta, de supervivencia y también de comprensión de nosotros mismos y del entorno. Como dices, necesitamos de los demás. Sí, no es un proceso que el niño pueda hacer por su propia iniciativa, ¿no? Necesitamos una referencia externa, otro ser humano que sirve de modelo, que sirve de apoyo y que nos aporta aspectos fundamentales, como es el sentir que pertenecemos a un grupo humano, el tener reconocimiento y aceptación, que son ingredientes básicos para crecer. ¿Y en etapas posteriores? Como seres humanos, el lenguaje y la capacidad reflexiva, pues digamos que nos hace únicos, ¿no? como especie, ¿no? Pero son procesos superiores que precisan de esta experiencia previa sensorio-motora para poder constituirse y desarrollarse, ¿no? Quizá a medida que nos hacemos adultos va predominando lo mental, pero no nos vamos a sentir realmente completos si no tenemos en cuenta nuestra parte corporal. Decía antes que el proceso de ser personas dura toda nuestra vida, ¿no? Y va pasando por distintas etapas. Una etapa tan importante quizá como la bebé es la etapa de la adolescencia, porque es una etapa donde el cuerpo y el cerebro tienen una gran transformación. Durante la infancia vivimos y habitamos en un cuerpo con el cual nos vamos identificando, nos vamos reconociendo, también nos mostramos a los demás, y llega un momento en que todo esto cambia. Nuestro cuerpo cambia internamente, cambia externamente, nuestras sensaciones internas también. Ocurren muchos procesos internos sobre los que no tenemos un control, y puede haber un cierto sentido de desubicación, de pérdida de aquello que ha sido nuestra referencia en el mundo durante mucho tiempo, ¿no? Casi atravesar un cierto periodo de duelo o de confusión para volver a ser nosotros mismos en un escenario interno y externo cambiante. Además, durante la infancia hemos vivido bajo el amparo, vamos a decir, o envoltura de un entorno familiar, y ahora llega la adolescencia y hemos de ubicarnos desde ese cuerpo que se va renovando, pero en la búsqueda de una identidad fuera de la familia, en la sociedad, ¿no? El cómo mostrarnos hacia afuera, pero también siendo quienes empezamos a manifestarnos de otra manera, porque buscamos ser quienes somos realmente, una identidad distinta
de nuestros padres o de otros referentes que hemos tenido en la infancia, ¿no? Es una etapa muy importante porque quizás es una etapa en la que también se reactivan algunas de las dificultades que hemos experimentado durante el periodo de infancia, y es una gran ocasión para repararlas, para seguir sentando las bases de esta identidad que nos lanza hacia la etapa adulta. Sí, además vivimos ahora unos tiempos en los que la apariencia externa es muy importante. La adolescencia precisa referentes, ¿no? Precisamente por ese estado un poco de cambio y de cierta desubicación. Es una etapa donde somos quizá muy vulnerables a los modelos sociales, necesitamos sentirnos reconocidos, válidos, aceptados, y muchas veces buscamos encajar en estereotipos sociales, lo cual supone pues, un cierto desgaste y en muchas ocasiones nos aleja de lo que realmente somos. No encajamos ahí, y porque realmente como seres únicos no podemos ser encasillados. Cuando hablamos del cuerpo, pensamos en músculos, huesos, vísceras. ¿El cuerpo es algo meramente físico? En terapia morfoanalítica entendemos el cuerpo como desde muchas dimensiones. Efectivamente hay un cuerpo físico, ¿no? Con su estructura, sus tejidos, sus órganos, sus sistemas. Es un cuerpo real que le llamamos nosotros, ¿no? Este cuerpo real aún así es cambiante, no todos los días nos levantamos con la misma energía, no siempre tenemos la misma elasticidad o la misma rigidez, no todos los días tenemos las mismas capacidades ni las mismas limitaciones, ¿no? Entonces, el cuerpo nos está informando constantemente, en cada momento, de esta realidad interna, ¿no? De cuáles son nuestras necesidades, momento a momento, y también de cuáles son nuestras posibilidades para que podamos ajustar nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Y esta es la parte del cuerpo real, ¿no? Evidentemente, todos tenemos una vivencia subjetiva de nosotros mismos, es decir, que hay todo un mundo de sensaciones internas que pueden ser a veces muy nítidas y claras, otras más vagas y difusas, pero que contribuyen a cómo nos sentimos, ¿no? y a que tengamos una imagen propia de nosotros mismos, ¿no? Que va a ser muy importante para el desarrollo de nuestra identidad, ¿no? Como personas, ¿no? Esto le llamamos el cuerpo subjetivo, ¿no? El cuerpo es también el espacio donde tiene lugar la experiencia emocional, ¿no? A medida que avanzamos en nuestro desarrollo, vamos teniendo la capacidad de identificar, nombrar y de reconocer sentimientos, emociones, pero la vivencia en el cuerpo de la experiencia emocional es muy compleja y muy personal, ¿no? Y a esto le llamamos el cuerpo emocional, ¿no? A medida que vamos cubriendo etapas del desarrollo, viene la capacidad también de simbolizar, de pensar, de reflexionar, ¿no? En nuestra mente se va estableciendo un cierto marco de referencia de cómo somos y de cómo son los otros, de cómo es la vida, ¿eh? Se establece un sistema de creencias que necesitamos para tener cierta seguridad y cierta referencia de cómo manejarnos en el mundo, pero todo esto sobre la base de las otras dimensiones corporales, ¿no? Y esto le llamamos el cuerpo mental. Entonces, todos estos cuerpos, por así decirlo, Seyss-Peirot, el creador de la terapia morfoanalítica, hace referencia a la unidad psicopostural. En el bebé, estas dimensiones están como disgregadas, aisladas, ¿no? Y gracias a la presencia de otra persona significativa,
El bebé desarrolla la capacidad de unir todos estos aspectos, esta experiencia de una manera integrada. Para sentirnos realmente completos es importante contemplar todas estas dimensiones de la corporeidad de nuestro ser. En la actualidad existen diversos métodos y técnicas y también terapias que tienen en cuenta el cuerpo. Sí, yo creo que en el fondo dentro de cada uno de nosotros está presente la necesidad de cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Y podemos hacerlo de muy diferentes maneras, ¿no? Creo que es muy importante cómo ha sido nuestra experiencia de haber sido cuidados, para que también en la etapa adulta podamos integrar esta parte de nuestra corporidad y sentirnos más plenos, ¿no? Podemos cuidar nuestra apariencia personal, como en la etapa adolescente, porque estamos más orientados a buscar fuera de nosotros pues, una aceptación, un reconocimiento, un valor propio, ¿no? Y entonces pues, bueno, nos dejamos un poco llevar de lo que nos parece que la sociedad acepta y demanda, ¿no? En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar. Realmente no vamos a estar en sintonía con nuestra esencia corporal en la medida en que no estamos en contacto con estas dimensiones que hablábamos de la corporeidad. ¿Y podías un poco explicarnos en cuanto a las terapias que...? Claro, hablamos esto como de una manera un poco genérica, ¿no? En cuanto a cómo en la vida cotidiana de cada uno vivimos nuestro cuerpo, ¿no? Esta parte esencial de nosotros, ¿no? Hay evidentemente también, como es en el caso de la terapia morfoanalítica, un contexto psicoterapéutico, ¿no? Hay ya precedentes, podemos nombrar algunos, como por ejemplo algunos psicoanalistas como Ferenczi o Wilhelm Reich, que han dado un valor al papel que juega la corporeidad en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, Wilhelm Reich ha desarrollado todo un análisis del carácter, de tipologías de carácter, que revelan la importancia que tiene para el desarrollo y la salud mental de las personas, ¿no? En terapia morfoanalítica tenemos también nuestros propios referentes, por ejemplo Jens Sarkisov, que daba mucha relevancia a todos los cuidados maternales, al valor de las sensaciones del cuerpo, para disponer de un buen desarrollo psicoafectivo. Quizá una de las características desde la terapia morfoanalítica es que nos interesa el ser único que somos, ¿no? No utilizamos en este sentido, aunque entendemos su valor, no utilizamos categorías ni tipologías. Nos interesa el ayudar, favorecer el crecimiento de cada persona como un ser único e individual. Entonces es importante tener en cuenta el cuerpo en el trabajo psicoterapéutico. Sí, evidentemente, no seremos completos si no tenemos en cuenta esta dimensión tan importante para nosotros, que nos da la referencia en el mundo, que es nuestro cuerpo, nuestra corporeidad. Se está informando constantemente de nuestro grado de bienestar o de malestar. Y vamos desarrollando nuestros propios recursos para adaptarnos a la vida. Disponemos de un sistema inmune que nos protege y de agentes patógenos y de toda una serie de sistemas que buscan el equilibrio interno, ¿no? Paralelamente vamos desarrollando también, nuestra psique desarrolla mecanismos de defensa ante situaciones que nos sobrepasan. A veces negamos ciertas realidades porque no tenemos la capacidad de enfrentarlas,
o nos asustan demasiado y no queremos ver o entrar en contacto con estas. Proyectamos fuera de nosotros aquellos aspectos que son difíciles de aceptar de nosotros mismos. Cuando las experiencias tienen un efecto traumático puede haber estados de disociación donde estos elementos cognitivos, emocionales, afectivos se disgregan, se quedan como aislados en núcleos con un acceso difícil a la conciencia, y todo esto se refleja de alguna manera en el cuerpo. En este sentido creo que yo como psicólogo por lo menos lo contemplo así. Los psicólogos tenemos una formación y una experiencia que contempla muchos conocimientos y herramientas. Por ejemplo, pues sabemos cómo el sistema nervioso actúa en situaciones de estrés. Conocemos teorías muy importantes como la de polivagal de Porges, que ha enriquecido mucho este entendimiento de cómo ante situaciones de estrés nuestro sistema nervioso entra en situaciones de alarma, también de colapso, para garantizar la supervivencia. La neuropsicología está haciendo aportaciones muy importantes para entender las alteraciones del desarrollo, cuáles son los mecanismos cerebrales que regulan las emociones. Pero creo que es importante ir un poco más allá, también aprender de otras disciplinas, y en este sentido entiendo que la terapia morfoanalítica es muy integradora porque nos permite profundizar un poco más en cómo ante ciertas situaciones de estrés o de trauma el cuerpo expresa y recoge todo el efecto que estas experiencias nos pueden causar. En concreto sabemos muy bien que la piel, las cadenas musculares, las fascias, el tejido conectivo, mismo el funcionamiento visceral, tienen una gran relevancia para el equilibrio psicológico y mental de las personas, ¿no? Y entonces, en base a esto, se han podido desarrollar propuestas psicocorporales y técnicas que permiten tener en cuenta cómo desde el cuerpo y desde los tejidos corporales podemos contribuir a la resolución de ciertos conflictos que se expresan también en el cuerpo de una manera funcional y simbólica para sentirnos más completos. Teniendo en cuenta esto último que has dicho, ¿el cuerpo tiene memoria? Yo creo que sí, que el cuerpo tiene memoria. Quienes tienen la oportunidad de llevar a cabo algún trabajo en un contexto terapéutico de tipo corporal o psicocorporal, quizá han tenido la oportunidad no solo de ver cómo a través de este tipo de trabajos corporales se producen cambios en la estructura corporal e incluso en el funcionamiento, sino también de observar cómo a veces se despiertan memorias emocionales, recuerdos que estaban como olvidados y pueden aflorar y manifestarse, ¿no? Y es una gran oportunidad para poder acoger esto y aquello que en su momento no ha podido ser asimilado, entendido, acogido, y ayudar a elaborarlo. Porque el cuerpo es una vía muy importante y profunda de acceso al mundo inconsciente, en este sentido, ¿no? Entonces nos pone en contacto con vivencias que quizá en un momento determinado no han podido ser pues, integradas y asimiladas y han permanecido ahí como congeladas o ocultas, pero activas
en ciertos momentos, ¿no? Es algo muy habitual. Por ejemplo, ahora que todos hemos atravesado la experiencia de la pandemia, donde además de ser una situación estresante, también las interacciones cuerpo a cuerpo han sido sustituidas por el distanciamiento social y hemos vivido esta limitación que, por una parte, ha puesto de manifiesto la importancia del cuerpo, pero por otra parte también se ha manifestado la repercusión que ha tenido en esto. ¿Podrías un poco hablarnos sobre esto? Sí, bueno, todos hemos vivido una experiencia colectiva, yo diría que amenazante, porque estaba en juego la supervivencia. Quienes han tenido la oportunidad de poder vivir eso en compañía, de poder mantener el contacto con otras personas en un ambiente estable, pues han podido probablemente tener a veces incluso la oportunidad de estar juntos y de compartir el tiempo y otros recursos de una manera distinta a lo que nos permite muchas veces el día a día, ¿no? Pero sí que esto nos ha traído, por lo menos a nivel no solo inconsciente, yo creo que también consciente, una sensación de un algo amenazante, ¿no? que despierta también otras memorias que podamos tener de situaciones que ponen en riesgo nuestra supervivencia, ¿no? Una de las medidas que hemos tenido que aceptar y que tomar para seguir adelante es esto que se llama el distanciamiento social. Y esto pues va un poco en contradicción con nuestra condición de seres sociales, que nos necesitamos unos a otros para sobrevivir. De repente, algo tan importante para el ser humano como es el contacto, se ha llegado a convertir casi en algo de lo que nos teníamos que proteger. Y esto obviamente deja huella en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? El juego, el movimiento, que es algo, es un recurso natural para hacernos con nuestro cuerpo, para desarrollar muchas competencias y habilidades, de repente se han visto como recursos de los que hemos sido privados, ¿no? Y no cabe duda que todo esto ha tenido y tendrá todavía una repercusión en nuestra salud mental, ¿no? Depende en qué fases de la vida nos ha pillado, pero por ejemplo hoy en día pues es llamativo como en edades muy tempranas están aumentando la demanda de problemas de trastornos alimentarios, de intentos autolíticos, que quizá hemos de entenderlos como la expresión en también la dimensión corporal del sufrimiento que estos años nos está calando. Francisco, ¿puedes decirnos algo más sobre la relación y el toque terapéutico en terapia morfoanalítica que mencionabas antes? Una de las referencias que tenemos presentes es la de Winnicott, cuando dice que los primeros cuidados son fundamentales para la evolución sana del bebé. Es decir, que para la maduración del aparato sensorio-motriz, de lo afectivo, de lo emocional, dependen de la asistencia y de la calidad de los primeros cuidados. Y a esto se refiere Winnicott cuando nos habla de la madre suficientemente buena, que con su presencia y con su empatía facilita de alguna manera pues la contención de las ansiedades y favorece la construcción del aparato psíquico del bebé.
Y esta es una referencia muy importante que en la terapia morfoanalítica tenemos como base para crear la relación con la persona y ayudándole a reparar aquellos traumatismos que puedan estar presentes. Francisco, has hecho referencia a la empatía, que es un término muy mencionado. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de este término? Bueno, creo que en el fondo de cada persona está el deseo de ser entendido profundamente. Entonces, el bebé para poder crecer y poder adaptarse necesita de la presencia de otro ser humano que entiende lo que está viviendo, que le pone palabras y que le ayuda de alguna manera a transitar pues, momentos y experiencias que son difíciles. Entonces, la empatía yo la entiendo como la capacidad de poder sentir lo que siente el otro. Es decir, que esto requiere evidentemente tener una clara conciencia de uno mismo y de la experiencia emocional que uno está experimentando, tener en cuenta también al otro, ¿no?, como alguien distinto de uno, y establecer una comunicación, una conexión que nos permita abrirnos a la experiencia de lo que el otro pueda estar sintiendo, pero sin confundirnos con él. Es decir, es que crear un espacio relacional donde desde mi ser y mi corporeidad reconozco la existencia del otro en su propia corporeidad como alguien diferente y me abro su experiencia emocional para poder sentir lo que el otro está experimentando sin confundirlo con lo mío, evidentemente. Esto nos hace pensar de nuevo en el cuerpo relacional, es decir, ese espacio donde ya no es uno, sino que es uno y el otro, pero cada uno desde su corporeidad, desde su ser, nos abrimos a la experiencia de cada uno sin confundirnos y poder dejar resonar, ¿no?, lo que el otro siente para poder también elaborar, ¿no?, y ayudar en este sentido. Entonces, evidentemente, la presencia corporal, la escucha de lo que se dice, pero también de lo que no se dice, la posibilidad del toque que facilita otro tipo de comunicación, todos estos elementos favorecen una presencia empática. Entonces, un poco al hilo de este espacio relacional, ¿qué función le corresponde al terapeuta? Pues siguiendo los términos de Winnicott, la de una madre suficientemente buena que con su presencia aporta a la persona como una envoltura física, psíquica y emocional donde poder vivir aquellas, si me permites la redundancia, vivencias que han sido difíciles de integrar en su ser. Bueno, esta envoltura que comento, tanto en la dimensión física como psíquica, como emocional, tiene una función continente y contenedora de lo que es difícil vivir. Tratándose de una terapia psicocorporal, el terapeuta morfoanalista pues, ha podido experimentar en sí mismo y trabajado en sí mismo todas las dimensiones de la corporeidad, ¿no? Y esto le permite estar en una apertura tanto corporal como mental, podríamos decir, un estado de escucha, de atención flotante, de neutralidad receptiva, en el sentido de no tener mayor intención que estar presente y acompañar al paciente en lo que éste necesita vivir y facilitarle que pueda establecer el tipo de relación transferencial que necesite para resolver sus eventos traumáticos. Ya se ha mencionado antes, pero tocar es importante. Decía el poeta y filósofo Paul Valéry que lo más profundo del hombre es la piel. Sí, por supuesto, tocar es vital, no solo es importante, sino que es vital.
No tenemos más que observar a un bebé para ver lo importante que es tocar para que este bebé pueda desarrollar en todas sus dimensiones. El bebé necesita hacer el mundo suyo tocando y degustando las cosas que se lleva a la boca. Es una manera no solo de explorar y de conocer el mundo, sino de facilitar la creación de representaciones internas, mentales, de nosotros mismos y de lo que nos rodea, con componentes también sensoriales y afectivo-emocionales. Pero por otro lado, el tocar es lo que nos conecta con la vida y los que nos mantiene vivos, porque es a través del toque que podemos tener no solo conciencia de nosotros, sino también del otro, y es a través del toque que nos sentimos menos solos, nos sentimos acompañados, nos sentimos cuidados. El toque transmite muchas cosas que son esenciales para nuestra integridad. En este sentido, es un medio también de comunicación. Se transmiten muchas cosas que no son palabras a través del toque y que a veces es difícil poner palabras a lo que se puede transmitir a través de un toque que es respetuoso, evidentemente. El toque en un contexto terapéutico pues, transmite presencia, transmite respeto. Es muy importante en un contexto terapéutico que la persona se sienta esto que se dice de estar en buenas manos, de sentirse acompañado, de sentir la seguridad, que no está solo, que se siente acogido. Bueno, muchas cualidades que un toque puede transmitir cuando es respetuoso y tiene en cuenta yo diría que el privilegio, ¿no?, de poder entrar en contacto con otra persona. Ashley Montagu decía en su libro El sentido del tacto, decía que tal vez sea la piel, después de nuestro cerebro, el más importante de todos nuestros sistemas orgánicos. Sí, la piel es la envoltura que nos define y que permite delimitar lo que es dentro y lo que es fuera, nuestro mundo interno de nuestro mundo externo. Y en este sentido, por eso la piel es tan sensible a lo que nos acontece en la vida. Hacia adentro está lo más íntimo nuestro, incluso lo no visible, a veces incluso para nosotros mismos. Y hacia afuera es lo que contacta con el mundo y con lo que nos acontece en la vida. Entonces es muy importante desarrollar esta sensibilidad de la piel. Hay cosas que solo podemos experimentar a través del tacto y no de otra manera. Y esto es muy, muy importante. Entonces, para desarrollar esta sensibilidad de la piel, necesitamos la experiencia de haber sido tocados por otro ser humano, evidentemente de una manera cuidadosa y respetuosa. Es como una experiencia que nos ayuda a diferenciarnos y delimitarnos como seres individuales y distinguirnos también del otro. La piel refleja mucho cómo es nuestro contacto con el mundo. Nuestra piel puede estar pues, muy elástica, muy tersa, muy hidratada o adormecida, inflamada, desvitalizada, en función de cómo vivimos la vida de cada día, este vivir en el mundo. Entonces, bueno, yo creo que es una de las características de la terapia morfoanalítica la posibilidad
de tener en cuenta el valor terapéutico del toque en la piel y a través de la piel también en otros tejidos corporales, para acompañar a la persona con su conciencia en el acceso a su mundo interno, a este mundo de sensaciones y de sentimientos que están también contenidos en la experiencia psicocorporal. El toque terapéutico es un toque respetuoso, que no invade y que transmite la presencia de alguien que acompaña y que es una referencia segura para adentrarnos en nuestro mundo interno y poder experimentar aquellas sensaciones, sentimientos que han sido difíciles de vivir en algún momento de nuestra vida. Y de esta manera sentirnos más completos. Yo creo que ahora podemos poner punto y final. Agradecemos tus palabras, todo lo que has compartido con nosotros. Te damos las gracias y bueno, esperamos que haya sido de interés, que sea sobre todo útil, ¿no? Así que muchas gracias. Hasta siempre. Chao.